para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 65. Capítulo 65, ya casi estamos por terminar el estudio de este libro de Isaías y me siento contento por eso, porque cuando comencé allá por el capítulo 1, pensaba que no iba a poder. Yo decía, pero cuando veo esta profecía, no sé, yo le decía al pastor, yo creo que no voy a poder y no sé, ¿usted qué dice? Y él me decía, sí, está bien, siga ahí en Isaías. Así que gloria a Dios porque ya hemos pasado ya varios años en este libro y ya estamos a punto de terminar. Isaías 65, versículos del 1 al 7. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. He titulado el estudio de esta noche, El Señor responde la oración del remanente. Isaías 65 del 1 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de poder abrir las Escrituras y poder meditar en ellas y poderla compartir con los hermanos acá reunidos y aquellos amigos y hermanos que nos van a ver a través de las plataformas digitales. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados. Declaro mi incompetencia, Señor, para hacer esta labor. Por eso ruego al Espíritu Santo que me use, que sea yo un instrumento en sus manos y que prepare los corazones acá reunidos para que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En los mensajes pasados estuvimos en el capítulo 63 y 64 y veníamos viendo esa oración que hace el profeta Isaías en representación del pueblo. Y hemos visto cómo Isaías trae a memoria todas esas demostraciones de poder que Dios hizo a favor del pueblo en el pasado. Isaías en esta oración exalta una y otra vez a Dios y le hace saber al pueblo que no hay nada ni nadie que se pueda comparar a Dios. Él le dice en el capítulo 63, versículo 4, desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él.
Conociendo esto, Isaías clama a Dios y dice: de manera, Señor, que tú eres poderoso, vuelve a mostrar tu poder, para que los pueblos, las naciones paganas te conozcan, para que tiemblen ante tu presencia, para que tiemblen delante de ti. En esa oración que estuvimos viendo de los capítulos 63 y 64, hay mucho que podemos aprender. Primero, que podemos ver la importancia de conocer a Dios. Mire, es importante conocer a Dios. Yo se lo decía al inicio. Y la forma de conocerlo es a través de su palabra, estudiando su palabra. Porque muchas personas tienen un Dios inventado por ellos mismos, un Dios que es complaciente, un Dios que no les estorba su pecado, un Dios al que le pueden estar pidiendo y les va a estar dando según sus mentes. La gente en el mundo así se ha ideado un Dios. Pero ese no es el Dios de las Escrituras, ese es un Dios con D minúscula. La importancia de conocer al Dios de las Escrituras es que sabemos que es un Dios soberano, todopoderoso, el creador de todo lo que existe. Y Isaías conocía a ese Dios. Y lo vemos en la oración que él hace. Está en un momento de angustia, está en un momento de aflicción, está en un momento donde todo parece perdido, pero él no busca ayuda en nadie más, sino que busca ayuda en ese Dios todopoderoso. En esos momentos de aflicción, cuando la mente se turba y uno no encuentra para dónde salir, aquí tenemos la mejor salida, es Dios. Y lo vemos al profeta. Lo segundo que podemos aprender en esa oración que estuvimos viendo es la dependencia. Dependencia de Dios. Dependencia total. No en sus capacidades, no en su fortaleza, no en lo que Él pueda hacer. No, es una dependencia total en Dios. Y esa dependencia lo lleva a descansar. Y lo tercero que podemos ver es una fe plena en Dios. Una fe que descansa en Dios, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Y usted ve a Isaías diciéndole: Señor, así como en el pasado abriste el mar para que tu pueblo pasara, así como descendiste y el monte Sinaí temblaba, de esa misma manera, Señor, ven, muéstrate a nosotros y rompe los cielos, Señor, y ven a ayudarnos. Porque él tenía la plena seguridad que Dios podía ayudarlo. Y nosotros debemos, hermano, ver esa oración y aplicarla en nuestra vida. Comenzar a depender de Dios, primero conocerle, después depender de Él y tener una fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de las circunstancias, una fe que sabe que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Esa fe viene del conocimiento, de saber quién es Dios. Aquí hemos visto a lo largo del estudio de Isaías que el pueblo se desviaba y se iba, miraba a Egipto y decía: oh, son una nación poderosa, son muy fuertes, hagamos una alianza con ellos. Querían hacer alianza con los asirios. ¿Por qué? Porque ellos iban a lo que veían fuerza y decían: es ahí. Y Dios todo el tiempo estaba con sus brazos, sus manos extendidas, diciéndoles: vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, yo soy su hacedor, yo soy su redentor, ustedes son doblemente míos, yo los creé, yo los hice y yo también los he redimido. Pero el pueblo seguía en esa misma rebeldía y buscando en sus propias fuerzas, buscando en lo que ellos podían ver. Pero en esa oración que hace Isaías, vemos el corazón de Isaías derramándose
delante de Dios. Y ahí vemos un modelo que podemos seguir en tiempos de dificultad. Recuerde, decíamos en el mensaje pasado, Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control de todo. Con eso en mente vamos a nuestro texto base, capítulo 65. Antes de ir al capítulo 65, recuerde que en el capítulo 64 Isaías termina con una pregunta. Y este capítulo 65 y el capítulo 66 son la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hace Isaías? Versículo 12, Isaías 64, 12. Así termina el capítulo 64. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Versículo 1. Isaías 65, 1. Y aquí va a comenzar la respuesta del Señor. Y Él dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invoca mi nombre: heme aquí, heme aquí. Aunque el pueblo de Israel buscó al Señor, lo hizo de una manera superficial. No lo hizo de corazón. Porque el pueblo lo que tenía era una religiosidad externa. Entonces no lo buscaron con un corazón genuino. Y por esa razón no lo encontraron. Los que estaban en Babilonia, obviamente ellos clamaban a Dios, lo buscaban. Pero lo hacían a su manera, lo hacían como ellos querían, lo hacían cuando ellos querían. Lo hacían con poca sinceridad. Lo hacían con un arrepentimiento superficial. Y eso equivale a no buscar a Dios. Eso equivale a darle la espalda. Por eso el Señor dice: yo estaba listo para responderles, pero nadie venía por ayuda. Pero nadie me buscaba. Y termina diciendo el versículo 1: heme aquí, heme aquí. Es como si el Señor está diciendo: yo estoy aquí. Yo estoy aquí. En medio de todas esas dificultades, el Señor sigue diciendo: yo estoy en mi trono, yo sigo siendo el Señor. Yo sigo siendo la respuesta. Sin embargo, dice el texto que sería encontrado por aquellos que no preguntaban por Él. Y aquí entramos nosotros, los gentiles. Nosotros fuimos encontrados por Dios cuando no estábamos buscando a Dios. Cada uno de nosotros quizás estaba ocupado en diferentes cosas. No estábamos buscando de Dios, pero la misericordia de Dios nos alcanzó. Su palabra nos dio vida y nos transformó. Pablo cita este pasaje en Romanos capítulo 10, versículos 20 y 21. Dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mire, este versículo 1 nos muestra el amor de Dios, nos muestra la bondad de Dios, nos muestra la misericordia de Dios, nos muestra la paciencia de Dios. Porque dice el texto que Él mismo busca a aquellos que no lo buscan. Que encuentra a aquellos que no invocan su nombre y se les manifiesta a ellos. Este versículo también es esperanzador porque vivimos en un tiempo difícil, porque vivimos en una sociedad que cada día se está descarriando más y más y más, donde muchos han perdido el camino. Incluso personas que por un tiempo perseveraron, que por mucho tiempo fueron llamados hermanos, y de repente usted dice: ¿qué fue lo que pasó? Pero usted lo ve en las redes sociales que hasta, no sé, le da tristeza. Cantando, ni siquiera les basta con ir a un concierto de música pagana, sino que todavía se graban y lo suben a las redes sociales, como si fuera una gran cosa.
Pero la buena noticia es que Dios es fiel. La buena noticia es que Dios lo espera pacientemente con los brazos extendidos. Y todo aquel que confiesa sus pecados y se arrepiente, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Verso 2 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Así está viviendo las personas hoy en día, igual que en el tiempo de Isaías, un camino no bueno. ¿Por qué? Dice, y aquí nos dice, en pos de sus pensamientos. ¿No era que el Señor hubiera ignorado a su pueblo? ¿No era que los dejó en Babilonia, los iba a dejar en Babilonia, iban a estar sufriendo y Él los olvidó ahí? No, dice que Él extendió sus manos a un pueblo rebelde. La mejor forma de ejemplificar este texto es cuando un niño está pequeño. Los niños cuando están pequeños, ellos quieren hacer todo por su cuenta. No quieren que les ayude. Yo a mi nieto le digo, vámonos para arriba, hijo, ya cuando nos vamos, a veces que llega a la casa y le digo, vamos arriba, porque a él le gusta ir al cuarto a ver tele. Y entonces yo cuando ya me voy a acostar le pongo un ratito las caricaturas y después lo pasa recogiendo Diego para llevárselo. Entonces yo le digo, dame la mano. No, dice. Dame la mano. No. Yo, dice. Él quiere hacerlo solo. Pero cuando se cae, él entiende por qué yo le digo, dame la mano. Y muchas veces así somos nosotros. Dios está con sus manos extendidas. Pero el hombre en su rebeldía dice, no, yo puedo solo. No, yo puedo. Así dice, extendí mis manos, dice el Señor, a un pueblo rebelde. Si usted se fija, Dios ha tomado la iniciativa siempre para que este pueblo anduviera en sus caminos. Y lo mismo con nosotros, Dios toma la iniciativa para que andemos en sus caminos. Mire, Dios manda a una persona que le dio un tratado. Dios a través de una prédica, a través de una llamada telefónica de un hermano, de un amigo que lo invita a la iglesia, le dice, hermano, amigo, vamos a la iglesia, aquí está este tratado, mira esta prédica, lee este sermón. Y muchas veces ignoramos todos esos llamados. Porque quizás queremos ver una mano que viene desde el cielo y lo levanta. Pero ignoramos los llamados de Dios. Ignoramos las exhortaciones. Por seguir en la rebeldía. Este pueblo rechazó una y otra vez al Señor. De la misma manera estamos viviendo en este tiempo. Dice el texto, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Y aquí el mismo texto explica por qué este camino no era bueno que había seguido el pueblo rebelde, porque dice, un camino no bueno en pos de sus pensamientos, haciendo lo que ellos creían que era bueno. Mire, este es el problema de confiar en nuestra sabiduría, de confiar en nuestro propio juicio, de pensar, no, yo puedo, yo sé cómo manejo mi vida. Ese es el problema. Porque nos va a conducir por un camino no bueno. Y esta idea se repite en diferentes libros en la Biblia. La frase que caracteriza la maldad en el libro de los Jueces es, cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces capítulo 17, versículo 6 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Más adelante en el capítulo 21, versículo 25, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermano, la Biblia, la palabra del Señor nos da una advertencia para que no andemos según nuestro pensamiento. Aquí estamos viendo que el Señor dice, ¿por qué ese camino no era bueno? Porque iban según sus pensamientos, según pensaban. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho,
Y puede ir por ese camino y puede decir, no, este camino es el que me satisface. Puede que alguien le diga, estás por un camino equivocado. Y él dice, no, este camino es el que me satisface. Este camino me llena, este camino me da felicidad, este camino me hace sentir bien. Pero el Señor le dice en su palabra, pero su fin es un camino de muerte. Pero muchas veces en la rebeldía del hombre quiere seguir y seguir y seguir en ese camino, ignorando cada llamado de Dios, porque quiere vivir en pos de su pensamiento, haciendo lo que cree que es correcto. Y mire, esa es una falsa libertad. Puede sonar como libertad. Yo hago según yo pienso, yo hago según yo creo. Eso lo puede llevar a pensar, es que esa es mi libertad. No, hermano, eso en realidad es esclavitud. Es seguir esclavizado en el pecado. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos viene a libertar. Ya no somos más esclavos del pecado. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Que nos sometamos, que cada área de nuestra vida nosotros la sometamos al señorío de Cristo, que Él sea nuestro Señor en toda área de nuestra vida. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer debe ser pensando, Jesús es mi Señor y yo soy su siervo, de manera que yo voy a hacer su voluntad. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 8: fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice ahí una parte, dice de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mi hermano, la palabra de Dios es clara en cuanto a la necesidad que tiene el hombre de seguir, de someterse a Dios en obediencia y de seguir sus caminos. Pero muchas veces puede más la carne y lo arrastra. Por eso personas se alejan, se apartan de los caminos del Señor. Por también aquí vuelve otra vez y tenemos una presión social en la que cualquiera le puede decir, no hombre, no seas tan religioso, no seas tan cuadrado, no seas tan legalista. Pero este versículo 2 nos llama a reflexionar, hermano, a que examinemos cómo estamos viviendo, a que entendamos a quién quiere usted complacer, al mundo o a Dios. ¿Quiere vivir bien para Dios o quiere estar mal para que el mundo diga estás bien? Porque en el mundo siempre la sociedad es contradictoria, siempre quiere ir contra la corriente de Dios. Sigamos la voluntad de Dios y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Pero fíjese, vuelve este texto, este versículo 2, a mostrar la misericordia de Dios. A pesar de la rebeldía del hombre, a pesar de la tendencia que tiene el hombre de desviarse del camino correcto, el Señor sigue extendiendo su mano y sigue estando dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven en arrepentimiento y fe. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Versículos 3 y 4 de Isaías: pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche.
que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 3. Todo el día me insultan en mi propia cara. Mire lo que dice el Señor. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. Es un insulto para el Señor la idolatría. Y el pueblo tenía esos altares paganos en los lugares altos y seguían las costumbres de idolatría que tenían los babilonios. Pero fíjense en eso, la idolatría es como insultarlo a Dios en su propia cara. Pero resulta que idolatría no es solamente hacer un altar pagano o adorar un santo, sino que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y muchas veces, hermano, el hombre es capaz de idolatrarse a sí mismo. Cuando comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas, cuando comenzamos a depender de lo que nosotros, de la cuenta que tenemos en el banco, cuando comenzamos a depender de nuestras habilidades, cuando comenzamos a depender del trabajo, cuando comienza a depender de su juventud, cuando comienza a depender de su salud, cuando usted comienza a depender de usted mismo, nos convertimos en un ídolo para nosotros mismos. Entonces ahora viene la otra parte y el Señor dice, es un insulto para mí, es provocarlo a ira. Sigue diciendo el versículo 4, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente, de noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Esto era una costumbre que había de consultar a los espíritus de los muertos. Comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Hablando de esto de consultar a los muertos, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. También dice el texto que comían carne de cerdo y otras comidas que también estaban prohibidas. Recuerde que esta prohibición era para ellos en ese tiempo. Esta era una de las prohibiciones dietéticas que tenía Israel para su propio cuidado. Dice Levítico capítulo 11, versículos 7 al 8, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Cada uno de estos pecados era ofensivo para Dios, pero el pueblo los practicaba, los seguían practicando. Y esa era una consecuencia de ir en pos de sus propios pensamientos. Mire, hermano, lo peligroso que es vivir en pos de lo que yo creo, yo hago como yo pienso. Es peligroso. Y lo estamos viendo acá en este texto. Porque de repente usted se puede dejar llevar por lo que rige esta sociedad. Y una cosa de lo que rige esta sociedad es un pensamiento que también es muy peligroso. Si no le hace daño a nadie, hazlo. Y bajo esa premisa, si no le haces daño a nadie con lo que hace, hazlo. Ahora usted ve parejas del mismo sexo y se quieren justificar diciendo, pero ¿qué es lo que le ves de pecado en que ame a una persona? No le hago daño a nadie. Pero están en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué?
Porque están siguiendo sus propios pensamientos. El hombre hoy en día vive bajo sus propios pensamientos. Y ese camino lo va a llevar a estar en oposición con Dios, a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por ende, va a estar insultando a Dios con su estilo de vida. Versículo 5 dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Mire, estaban tan llenos de pecado, y ya los hemos visto, los pecados, todos los pecados que cometían, pero su orgullo y la religiosidad espiritual que ellos tenían, la ceguera espiritual que ellos tenían, los hacía pensar, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Y le decían al otro, no me podás venir ¿cómo me vas a exhortar tú si yo soy más santo que tú? Y fíjese, no era solamente una frase, era lo que verdaderamente ellos creían. En ese concepto ellos se tenían. No aceptaban la exhortación porque decían, no me vengas a decir si yo soy más santo que tú. Y fíjense, ese orgullo todavía lo podemos ver. Personas todavía les viene ese pensamiento, ¿cómo es posible que me querés enseñar a mí si yo sé más que tú? ¿Cómo es posible que me vas a venir a corregir a mí si yo vivo más en santidad que tú? Personas viven en lo mismo, en el mismo tiempo. Porque hermano, nosotros tenemos que ser humildes. No importa si usted tiene 30 años de ser cristiano y viene una persona que comienza y le dice, mire, yo he visto que usted hace esto que no está bien, hermano. Agradezcamos. Decirle, tenés razón. Pero imagínese si usted sale, ¿cuántos años tenés, niño, en el ministerio? ¿1 año? Yo tengo 30. Y más si le miran la barba un poco blanca, ahí como la del hermano Víctor. O como la de su servidor. No, hermano, la humildad que debemos de tener nosotros es siempre considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto que vemos aquí era parte del orgullo que el pueblo tenía. Y no se dejaban enseñar, no se dejaban exhortar. Pero miren cómo los considera, miren cómo el Señor consideraba esa santidad que ellos decían que tenían. Estos son humo en mi furor. El pastor John MacArthur dice acerca de esta frase, son igual que el humo de sus sacrificios inicuos, que eran una irritación y una abominación para Dios. Y lo que van a recibir como respuesta es juicio santo. Aquellos que decían, no, yo soy más santo, dice el comentario del pastor MacArthur, estos eran una abominación para Dios, eran como el humo de sus sacrificios. Versículos 6 y 7 dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice el verso 7, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. ¿Recuerda cómo le dije que termina el capítulo 64, versículo 12? Isaías pregunta, ¿te estarás quieto? ¿Te quedarás sin hacer nada? Está diciendo Isaías, ¿te quedarás callado? Es como si le dijeran, Señor, ¿no vas a hacer nada? Y la respuesta del Señor a esa oración que pide un pueblo que está pidiendo liberación fue una respuesta que quizás el pueblo no esperaba.
Porque el Señor le dice que va a actuar, que no se va a quedar sin hacer nada, pero ahora la respuesta va a ser juicio para castigar el pecado. Mire lo que dice versículo 6, Nueva Traducción Viviente. Miren, tengo escrito mi decreto delante de mí. Recuerda la pregunta, ¿te quedarás callado, Señor? Y aquí está la respuesta, dice el versículo 6, no me quedaré callado, les daré el pago que se merecen, sí, les daré su merecido. Y dice el verso 7, tanto por sus propios pecados como por los de sus antepasados, dice el Señor, también quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas, les daré su merecido. Y fíjese, hermano, a nosotros también pasamos situaciones similares como las que estaba pasando el remanente del que habla Isaías. Estamos sufriendo quizás algún problema, puede ser la consecuencia de un pecado. Y las personas oran a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a salir de este problema. Señor, quítame esto. Pero quieren que les quite el problema, pero no quieren dejar su pecado. Y así estaba el pueblo, clamando a Dios con un corazón rebelde, pero clamaban a Dios que los ayudara, pero no querían dejar la rebeldía de su corazón. Y así hay muchas personas hoy que se quejan, yo no sé por qué me pasa esto, yo no sé por qué estoy viviendo de esta manera, yo no sé por qué me sucedió esto, pero son claras consecuencias del pecado. Pero quieren que el Señor les quite la consecuencia, pero ellos no quieren dejar de abrazar el pecado. Y eso, hermano, lo lleva a sufrimiento y lo lleva a destrucción. Aunque muchas veces la persona quiere tratar de justificarse. Muchas veces, al igual que como estaba el pueblo, quiere decir, no hombre, si yo soy más santo, quizás yo soy más santo que vos, quizás yo me voy a salvar y vos no te vas a salvar. Yo tengo un amigo que siempre le he predicado el evangelio hasta que a veces hasta se enoja y a veces me dice, quizás yo me voy a salvar y vos no te vas a salvar. Entonces, vemos y así lo mismo pasaba en el tiempo de Isaías. No me estés diciendo a mí, yo soy más santo. Y las personas quieren tratar de justificar su mala manera de vivir. Mire, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, y le dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Podemos engañar al hombre, podemos engañar al vecino, pero no a Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre está sembrando pecado, lo que va a cosechar es dolor. Si el hombre está sembrando pecado, lo que va a cosechar es sufrimiento, es muerte. Y lo vemos claro. Por eso vemos la exhortación que Dios hace a través del profeta una y otra vez. Vuélvanse de su pecado. Isaías 55, 7, ya para ir terminando, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El problema que tenía el pueblo al que Isaías estaba profetizando es el mismo problema que estamos atravesando nosotros hoy en día. El hombre tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y nosotros como cristianos debemos de vivir vigilantes, examinarnos a nosotros mismos. No estar pendiente del hermano, no, estar pendiente de nosotros. Porque Dios no le va a pedir cuentas a usted por los pecados del hermano que tiene a la par. Dios le va a pedir cuentas a usted por su vida.
no por el otro. De manera que tenemos que estarnos examinando a nosotros mismos. Claro, usted como cristiano, usted puede acercarse a un hermano si usted ve algo en él y a solas y decirle: hermano, exhortándonos los unos a los otros, dice la palabra. Pero la consecuencia de la religión, de solo de apariencias, es que las personas se creen santos en su propia opinión. Charles Spurgeon predicó un mensaje titulado Justicia propia, un montón de basura humeante. Y en ese sermón, él comienza a describir el peligro del orgullo, el peligro de la religiosidad, y esa religiosidad y ese orgullo lleva al hombre a querer justificar el pecado. Él dice: hay muchos hombres que son astutos como los zorros y tienen trucos y tienen planes para condenar el pecado de otro, pero excusan su propio pecado. Y ahí él pone ejemplo, dice un hombre: cometí fornicación, pero menos mal que yo no soy adúltero. Dije una mentira, pero menos mal, yo no soy como él que dice malas palabras. Porque el hombre comienza a quererse justificar y justificar. Pero eso, hermano, también es una consecuencia de un pueblo que va en pos de sus pensamientos. Proverbio que leímos dice que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Termino con este texto. Ya lo leímos, lo vamos a repetir. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.